apóstol San Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cuando nosotros leemos estos mensajes, más o menos ya se nos forma un pensamiento en la mente de cuántas veces Dios nos ha hablado a través de estos versículos, de esta palabra. Por eso es que esos pensamientos son formados por el mismo conocimiento que está en nuestra mente, está en nuestro corazón, pero siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros, de lo cual siempre nos quiere hablar. Dios es un Dios de sabiduría, de conocimiento infinito. Y cuando Dios nos quiere hablar, amados hermanos, a nuestra vida, Dios habla, nadie le puede decir que no lo haga. Nosotros oramos para que la palabra del Señor sea revelada en nuestro corazón. El deseo de los que enseñan, el deseo de los pastores es que todos nosotros obedezcamos a la palabra del Señor mediante ese conocimiento. Porque Dios nos habla para nuestro bien, nos habla para que nosotros, entendiendo su palabra, podamos obedecer y comprender lo que hemos leído. ¿Cuál es su voluntad? Agradable, buena, perfecta para nosotros. Y su voluntad es que nosotros estemos reunidos en su casa, por eso es que Dios nos llama. Por eso es que Dios instituye días de culto para que reunir a su pueblo, para poder enseñarle, para poder hablarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros hemos leído el ruego que tenía el apóstol Pablo, dice por la misericordia de Dios, de que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Un deber que nosotros tenemos y debemos cumplir. Si alguno quisiera saber cuál es el deseo de Dios para nuestra vida, uno de sus deseos es que nosotros todos los días donde Dios reúne a su pueblo es que nosotros estemos presentes. Mientras Dios nos dé tiempo, mientras Dios nos dé la fortaleza, mientras Dios nos ayude, nosotros debemos presentarnos delante de Él. Por eso es el ruego del apóstol Pablo. Y un ruego no es una petición simple y común, es un ruego, es algo, una rogativa. Es algo que cuando alguien ruega algo, no le está diciendo solamente una recomendación. Es como una exigencia. A presentarnos cada uno de nosotros delante de Dios, tal como nosotros somos delante de Dios. Lo que ha hecho Dios en nuestra vida, lo que ha hecho Dios a favor de nosotros y por lo cual hoy nosotros somos dignos de presentarnos delante de su presencia, para, como hemos cantado nosotros, poder alabarle y bendecirle, para decirle al Señor cuánto le amamos en una adoración plena, con un corazón sincero, porque esto es lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, un sacrificio vivo, donde ese sacrificio vivo, lo cual somos nosotros, ya somos aceptos delante de Dios. Ahora, un sacrificio vivo. Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Antes, en la ley de Moisés, Dios había dado los sacrificios para que el pueblo, a través de los sacerdotes, somos sacerdotes, cada animal que ellos traían delante del sacerdote por medio de esos sacrificios, Dios perdonara su pecado. Pero nosotros hoy no nos presentamos delante de Dios para que Dios perdone nuestro pecado y para que nuestros pecados sean cubiertos. Nosotros nos presentamos delante de Dios, un sacrificio vivo en Cristo Jesús, siendo acepto delante de Él, para alabar y bendecir su santo nombre. Por eso es que es santo, apartados para Él. Hemos comenzado nosotros adorando a Dios diciendo, vamos a acercarnos confiadamente. ¿Por qué no podemos acercar confiadamente delante del Señor? Porque el mismo Jesús
abrió un camino vivo por el cual todos nosotros, Dios nos dice que podemos entrar delante de su santo trono de gracia y allí alcanzar misericordia. Misericordia que todos los días cada uno de nosotros necesitamos recibir. Amén. Entonces, un sacrificio vivo, agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional. Esto proviene, cuando habla del racional, está hablando de la facultad, de la razón, pero no estamos hablando de una capacidad humana, porque si esto fuera así, los hombres humanos sin Cristo también vendrían a adorar a Dios. Entonces proviene de la mente de Cristo, de la facultad, de la capacidad que Dios nos dio en la mente de Cristo para poder comprender, para poder entender, para poder discernir lo que somos nosotros delante de Dios. Un culto racional. Si todos nosotros estamos pensando en que somos sacrificio vivo y cuando Dios nos dice a nosotros que tenemos que presentarnos delante de Él, entonces nosotros tenemos que agachar nuestra cabeza y presentarnos delante de Él, porque tenemos conocimiento de quiénes somos nosotros delante de Dios. Dios nos dice a nosotros que somos un sacrificio agradable. No lo dice el mundo, Dios nos dice a nosotros. Si nosotros podemos oír la voz de Dios, entonces que esto sea revelado en nuestro corazón. ¿Yo soy un sacrificio agradable delante de Dios? ¿Un sacrificio acepto? Entonces, nuestro culto racional, lo que nosotros tenemos ya por entendido, comprendido, y que no nos puede dar lo mismo. No nos puede dar lo mismo no congregar que congregar. Por eso, ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios de esta manera? Y no como si tomamos otros ejemplos, de cómo en cualquier otra parte se presentan a Dios de la manera que quieren, de la manera que ellos tienen entendido, o de la manera que le parece. De que cualquiera se puede constituir hasta por su propia voluntad un ministro de alabanza o un adorador y cuántas hasta bandas se arman hoy en día llamada cristiana, que Dios no le da autoridad ni está aprobando ninguna de esas cosas. Dios puso su ministro para que ministre ¿en dónde? En su casa. Dios puso su ministro ¿para qué? Para que ministre en su casa. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo, hacia los hermanos. No para que cada uno se constituya a sí mismo alguien que se considera ser y salga a hacer lo que quiere porque piensa que está bien delante de Dios. Dios no toma a alguien para hacer eso. Y nosotros hemos aprendido acerca de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca a nosotros nos va a llevar hacia afuera a hacer lo que nosotros queremos. Y el Espíritu Santo tiene control sobre toda la iglesia. Y Él hace y se mueve como quiere. Nada hace, nada más de lo que el Espíritu Santo le permite hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en otros lugares hasta se presentan sin corbata, hasta de remera, a veces en short, y como le parece total, Dios mira el corazón. Es lo que más comúnmente nosotros conocemos. Dios mira el corazón. Pero nosotros nos presentamos delante de un Dios que hizo los cielos y la tierra, que es el creador de todas las cosas, que por su palabra se sostienen todas las cosas, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. Y en ese sacrificio nosotros también ser muertos juntamente con Cristo, pero en su resurrección nosotros también resucitar, ser exaltados a la diestra de Dios y alcanzar esta gloria en la cual nosotros estamos. Y si nos ponemos a enumerar todos los favores que Dios nos ha brindado, nos ha concedido en nuestra vida, ¿de cuántas cosas tenemos que hablar y enumerar? El salmista decía, ha aumentado Dios tu maravilla. Es imposible enumerarlas. Es imposible enumerar y contar todos los beneficios por la gracia de Dios que nosotros hemos recibido. Por eso es para nosotros tener la palabra de Dios morando en nuestro corazón, que ese conocimiento que nosotros tenemos y por la facultad que hemos recibido nosotros de discernir todas las cosas, tener presente esto. Somos sacrificios vivos delante de Dios, santo, apartado para Él, tomado por Él, con un propósito. Por eso es que es agradable a Dios, somos agradables a Él.
Somos ofrenda agradable delante de su presencia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Versículo 2. No conforméis a este siglo. Cuando nosotros leemos la palabra conformar, nosotros hemos aprendido que formar juntamente con. Y la palabra también transformar es transformar a través de. Pero en el diccionario griego, donde uno de los significados que aparece es formar parecido. Y acuérdese esta palabra, formar parecido. ¿Por qué? Porque alguna vez usted ha visto a alguien que llamado cristiano se conforma completamente al mundo. Esto para que pensemos. Un cristiano verdadero, un hijo de Dios, que se conforma completamente a este mundo, que se forma a lo que el mundo le ofrece, a lo que este siglo le ofrece, nosotros lo podemos llegar a pensar y que Dios nos haga entender, y esto es imposible. Pero sí puede suceder que alguien cristiano, un creyente, tenga cosas parecidas del mundo, tome cosas del mundo. ¿Cómo están las congregaciones hoy en día? Muchas cosas la toman del mundo. Porque el mundo las ofrece y porque el mundo pareciera que fuese un ejemplo para muchos pastores y para muchos hermanos. Entonces esta palabra que nosotros a veces escuchamos, dejan entrar el mundo dentro de la congregación. El mundo hace banda y la iglesia también hace banda. El mundo dispone cosas y el cristiano va y toma cosas del mundo y lo trae dentro de la iglesia. En el mundo está la moda y los creyentes van y traen de esa moda a las congregaciones. Entonces parece un cristianismo a medias. Hay cosas que suceden porque hay desconocimiento de la verdad, viven en ignorancia. Pero a veces hasta teniendo conocimiento de Dios, se va y se busca lo que es de afuera. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo en un tiempo se empezó a tocar cumbia y en la iglesia no se tocaban cumbia. Hasta que aparecieron los grupos cristianos de cumbia y de cumbia villera y hoy en día hay otros géneros. ¿Y cómo se trajo eso adentro de las congregaciones? Porque los creyentes se van formando parecido al mundo. Entre comillas se llaman cristianos, hay creyentes, hay gente que verdaderamente cree en Dios. Pero lo malo es cuando hay conocimiento de la palabra del Señor y aún se siguen tomando cosas del mundo. Y se toman cosas en el mundo y aún los mismos creyentes con conocimiento no pueden distinguir o se ignoran se ignora voluntariamente y se sigue tomando cosas del mundo sabiendo que a Dios no le agradan. Amén. Cuando nosotros miramos y se refiere a lo que es conformarse en esta palabra, dice, se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia acomodándose a un modelo o diseño. Esto es lo que sucede en los lugares donde no hay conocimiento. La moda dentro de la congregación, la moda dentro de las congregaciones donde no hay límites,
Si nosotros vemos en YouTube de cuántas congregaciones han tomado la moda del mundo, aún en los cortes de pelo, en la ropa, en la manera de hablar, en la manera de conducirse, como vemos que hay dentro de la congregación, creo que se llama PAC cristiano, donde nada tiene que ver con la iglesia del Señor. Sin embargo, se van conformando a la moda y es algo exterior. Y hay una apariencia de cristiano, pero nosotros, que Dios nos ha dado luz para ver, vemos que eso no es un verdadero cristiano. Vemos que esos no son hijos de Dios. Este siglo ofrece muchas cosas. Y este siglo en el cual el sistema de este mundo está dominado por Satanás ofrece muchas cosas. Nosotros vemos cómo los pantalones que nosotros decíamos que estaban rotos, hoy se usa de una manera terrible. Es usado también por los cristianos, es usado por el mundo, y todo lo tenemos como bueno. Y nosotros no vemos aún que nosotros hemos alcanzado todo, ni hemos llegado al conocimiento pleno de todas las cosas, y que Dios nos va llevando en un proceso de madurez hasta que todos lleguemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos este pasaje y nos dice que es conforméis, es formar parecido, hay muchas cosas de las cuales los cristianos tienen muchas cosas parecidas al mundo. Cuando hablamos de carácter, hablamos de algo interior que está en nosotros, en este cuerpo, a causa del pecado que hemos heredado por sangre, por naturaleza humana. Y no vamos a tomar cosas de afuera, porque es nuestro carácter que se manifiesta, es nuestro carácter que ya tenemos. Pero cuando nosotros vamos a tomar ejemplos de otras cosas que sí podemos llegar a tomar de afuera, y de hecho es una realidad, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que Dios nos está hablando. Porque Dios nos enseña a nosotros la sana doctrina, Dios nos enseña a nosotros su palabra verdadera. Sin embargo, nosotros vemos congregaciones totalmente contaminadas por el mundo. Yo le he comentado de cómo congregaciones de aquí cerca hacen trencitos y bailan y hacen ese famoso pogo cristiano, donde la multitud de jóvenes va y corren hacia el medio, se abren. Ahora, ¿de dónde lo han sacado? ¿A eso lo guió el Espíritu Santo? ¿A eso lo llevó Dios? ¿Dios les enseñó de esa manera o lo tomaron del mundo? ¿Ve que lo tomaron del mundo y lo han introducido dentro de la iglesia? Han sacado cosas del mundo y han contaminado a la congregación con todas esas cosas. Cosas que a Dios no le agradan. No tan quitan la palabra del Señor, Dios no la revela de ninguna manera. Dios no manda algo así. Y estamos solamente tomando un ejemplo para que nosotros veamos de las muchas cosas que suceden en otros lugares, para que nosotros tengamos conocimiento y ejemplos de lo que está sucediendo afuera. La palabra parecer significa tener determinada apariencia o aspecto, tener semejanza, asemejarse. Hoy en día no hay mucha diferencia entre el mundo y las congregaciones. No hay mucha diferencia. Se visten igual, hablan igual, su conducta es igual. Aún los llamados creyentes van a los bailes, van al corso, van a los festivales que se hacen aquí en la costanera, participan de muchas cosas que el mundo le ofrece.
¿A dónde está la diferencia? ¿A dónde está la diferencia del mundo con estas clases de cristianos o creyentes? Cuando todo es lo mismo, está todo mezclado. No hay diferencia. Usted ve a uno de ellos y no lo distingue. No sabe si es un mundano, si es un cristiano. Porque se han formado conforme a lo que han tomado del mundo. Y así viven, así se conducen, así piensan. Para ellos es lo mismo escuchar una alabanza que una canción cristiana. Perdón, una alabanza o algo, una canción tomada del mundo, no hay diferencia. Aún en los géneros que hoy en día han salido nuevos, los jóvenes que toman la iniciativa en las congregaciones, toman el ejemplo, ustedes ya saben lo que hablo, de estos jóvenes nuevos del mundo que son ahora famosos, toman el mismo género y lo vuelven a traer adentro de las congregaciones. Los pastores no pueden parar eso. La iglesia se contamina porque hay que traer los jóvenes, porque hay que traer las almas, hay que introducirse en medio del mundo y hay que hacer lo mismo que ellos para que ellos se sientan bien. Dios no hizo algo así con nosotros. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora se ve que para con otros nos sucedió lo mismo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los vemos dentro de las congregaciones y decimos son todos creyentes, son todos cristianos. Pero su apariencia, su semejanza es igual a la del mundo. Amén. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia a la cual somos todos nosotros, no se conduce de esa manera. Vamos a ver Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios capítulo 5, verso 25. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, verso 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Esta es la iglesia del Señor? ¿Esta es la esposa del Cordero? Por la cual Cristo se entregó en la cruz del Calvario para santificarla, para tomarla para Él, para que sea una esposa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bueno, eso somos nosotros. Esta es la verdadera iglesia del Señor. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor. En el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia, el cuerpo de Cristo, lo simplificamos, decimos lo que Él es. Los días jueves estamos aprendiendo de esto, de la Trinidad. Dios, Hijo, Espíritu Santo. Dios en tres personas. ¿Y los tres son Dios? Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia, su cuerpo. Nosotros miembros de su cuerpo. Y Dios nos ha llamado para esto, para santificarnos a cada uno de nosotros en un solo cuerpo por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura. Para que cuando Él venga se tome a sí mismo lo que Él prometió, lo que le dijo a su discípulo: me volveré y me tomaré a mí mismo, su cuerpo, su esposa, su iglesia, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. No tiene nada del mundo. La iglesia no toma nada del mundo. La iglesia verdadera no toma nada del mundo. No lo necesita. No lo necesita para crecer, no lo necesita para su bienestar, no necesita nada del mundo.
Todo lo que la iglesia necesita, la tiene Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos, lo tiene Cristo. No necesitamos tomar nada de este mundo, ni ser formado parecido a este mundo. También cuando habla ya para nosotros de lo que es conformar o formar, dice no a lo externo y pasajero, sino a lo interno y real. ¿Qué es lo que Dios hizo dentro de nosotros? Formar algo interiormente y que no es pasajero, que es eterno porque es la vida de Dios, es la vida que Dios nos regaló en Cristo Jesús. Entonces nosotros vemos la gran diferencia. Alguien que se quiere conformar al mundo, tomar cosas del mundo para que exteriormente se vea algo que no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando Dios nos habla a nosotros de formar, de que nosotros fuimos tomados para ser formados y conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces está hablando de algo interno y no algo externo. Dice, porque expresa la necesidad de un cambio de carácter. Y esta necesidad es la que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios. La necesidad de un cambio de carácter, porque nosotros sabemos qué carácter tenemos. Sabemos que nos enojamos, que por ahí se nos escapa algunas palabras que no tenemos que decir. Sabemos, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nos examinamos y sabemos cómo somos. Nadie nos tiene que decir nada. Nos miramos al espejo de la palabra y nos encontramos con la necesidad aún de que haya cambio de carácter en nosotros. Quien diga que no, se convierte en un mentiroso, porque Dios mismo nos habla a nosotros de que fuimos tomados del mundo, cegados a Él, tomados por Él como niños para ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Llegamos como estábamos en el mundo y a medida que va pasando el tiempo, a medida que Dios nos va hablando, Dios nos va transformando. Ahora, la necesidad de un cambio de carácter y de conducta. ¿Qué es lo que se va a ver exteriormente? Hay cosas que no se pueden obviar, hay cosas que no se pueden ocultar. Hay cosas por las cuales nosotros no podemos esconder. Yo no puedo esconder mi carácter. Usted no puede esconder su carácter. Usted no puede esconder su forma de ser. En algún momento se va a hacer visible lo que hemos alcanzado y lo que no hemos alcanzado. ¿O alguna vez no vio un cristiano que se enojó en sobremanera y usted se preguntó, ¿y a este qué le pasó? Mejor no digo nada, pues. Pero todos tenemos que tener esta necesidad, porque no lo hemos alcanzado todo aún. Dios va a completar su obra en nosotros y el desarrollo de su carácter en nuestra vida es un proceso. Por eso un cambio de carácter y conducta que se corresponda con la condición espiritual interior. Que se corresponda con la condición espiritual interior. Porque todo lo que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, y ahí estamos hablando de lo que es interior. Cristo habita por la fe en nuestro corazón. Y nuestro carácter y nuestra conducta se tiene que corresponder a lo que nosotros somos. Porque no llamándonos nosotros cristianos, hoy nosotros nos vamos a ir al mundo, ni nos vamos a ir a nosotros al baile, ni nos vamos a ir a la fiesta que está en la costanera, ni mañana nos van a ver, no sé, en el festival del ratón. Porque nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser se tienen que manifestar conforme a lo que nosotros somos, a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué no lo pueden hacer otros? ¿Por qué esto no se manifiesta en otros? ¿Dios se equivocó? ¿Dios llamó a alguien para qué? ¿Para dejarlo a la deriva por no darle conocimiento?
Pero a los que han sido llamados con un propósito, para ser parte de la iglesia, parte de la congregación, el grupo de cristianos, millones de cristianos, que es la iglesia del Señor. Le da a Dios su Espíritu Santo. Lo vemos el día jueves. Dios le dio su Espíritu Santo a los cristianos. Y la iglesia comenzó su manifestación. Y era notorio, dice, era notorio a toda Judea, cómo la iglesia se estaba manifestando. Eran testigos del poder de Dios y manifestaban una vida cristiana, una conducta cristiana, una manifestación cristiana conforme a la condición espiritual. Habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo se tiene que manifestar? ¿Cómo se debe manifestar? ¿Cuál es la conducta de alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios? Si tenemos que volver a hablar lo que hablamos los días jueves, ¿cómo es la conducta de aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios? Y la actividad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Santificado por medio del Espíritu Santo. Renovado los pensamientos por medio del Espíritu Santo. Todo hecho por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, siendo parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dándole gloria a esto al Señor y exaltando su santo nombre, porque para esto Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. La iglesia es el representante, es Cristo mismo en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo sobre la tierra. Somos los representantes de Dios en este mundo, no aquellos. Nosotros no necesitamos nada del mundo, no necesitamos nada de este mundo, no necesitamos nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 29. Son versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Versículo 29 del capítulo 8 de Romanos dice: porque a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para esto Dios nos escogió. Dios nos conoció de antemano, nos predestinó. Y ahí sí ve ya la palabra para ser conforme. Ya en la Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Para que llegasen a ser de la misma manera como su Hijo. No parecido, de la misma manera como su Hijo Jesucristo. A fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Para que Él sea nuestro hermano y Él sea el primogénito, Él sea el mayor. Pero no dice a nosotros para que seamos parecidos, para que seamos formados parecidos. No dice así. Dice para que nosotros lleguemos a ser como su Hijo, de la misma manera, con su conducta, con esa gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros nos ponemos a enumerar las virtudes que los hombres que vieron a nuestro Señor Jesucristo y luego relataron y quedó escrito en evidencia en su palabra, nosotros podemos tomar al apóstol Juan, donde habla de que, dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y todos aquellos que veían al Señor Jesús le veían hablar y decían: no hemos visto nunca hombre hablar así de esa manera. Lo veían hacer milagros, lo veían hacer maravillas, veían su conducta y se maravillaban de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, hoy en el mundo se ve
los llamados congregaciones, iglesias, cristianos, y nada tiene de diferente con lo que es el mundo. Pero no tiene que pasar así con la iglesia del Señor, ni va a suceder de la misma manera. No va a suceder de la misma manera porque Dios no se equivoca, porque Dios a nosotros nos tomó con un propósito. Nos tomó para ser santificados por Él. Nos tomó para que nosotros dejemos la conducta de hombre natural y adquiramos toda completamente una conducta espiritual que nada se asemeja con el mundo, para que seamos diferentes, para que cuando nosotros hablemos se note, sea visible, sea exhibido, que hay algo diferente en nosotros que nada tiene que ver con el mundo. Nosotros no hablamos igual que el mundo, ni siquiera nos tendríamos que vestir como el mundo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16, capítulo 16, verso 19. Romanos capítulo 16, verso 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Por eso necesitamos, creo que el día sábado pasado, demandarle sabiduría a Dios para ser sabios prácticos. Como dice Santiago, aquel que dice ser sabio, dice, muestre, dice, por medio de su conducta, con toda mansedumbre, la sabiduría. Entonces tiene que ser una sabiduría práctica. Cuando en algún momento se enseñó sobre la sabiduría, se mostraron tres virtudes, tres partes de lo que es la sabiduría. El mundo tiene sabiduría, pero sabiduría humana. Después habla de la filosofía y después está la sabiduría práctica. Pero no es lo que queremos hablar ahora, sino que sabios para hacer el bien. El bien que nosotros hemos aprendido por medio de la palabra que Dios nos ha enseñado, que ya Dios nos ha hablado. Pero cuando habla de ingenuo, amados hermanos, que seamos ingenuos para el mal, está hablando de alguien que no se contamina con las cosas del mundo, alguien que es limpio, alguien que es sin mezcla, sin relación alguna con el mal, sin contaminación. Y estamos hablando con las cosas que provienen del mundo. Porque todo lo que proviene del mundo, dice, todo lo que está en el mundo no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿puede haber algo bueno? Cuando todo lo bueno está en Dios, todo lo bueno está en nuestro Señor Jesucristo. Jesús era un hombre ingenuo para el mal, limpio, sin contaminación, sin relación alguna con el mal, puro, santo, perfecto, justo. ¿De cuántas cosas podemos nosotros enumerar acerca de nuestro Señor Jesucristo? De la cual nosotros tenemos que tomar ejemplo. Entonces, ingenuos para el mal. ¿Y por qué tomamos esto? Porque cuando se habla de ingenuos para el mal, se está hablando de mezclarse, cuando uno se mezcla con las cosas del mundo, a veces sin querer, a veces queriendo y a veces ignorando voluntariamente. Estos términos en la antigüedad se utilizaban, dice, para mirar, como la palabra, no me sale la palabra, pero para designar cuando un vino estaba adulterado con agua o cuando algún metal estaba adulterado con otro metal y se usaba esta palabra. Y a la luz de la palabra, a nosotros nos muestra y abre Dios los ojos de nuestro entendimiento para darnos a entender qué es lo que no conviene y qué es lo que sí conviene. En 2 Corintios capítulo 6, verso 4, verso 14, 2 Corintios capítulo 6, verso 14.
Ya han pasado 48 minutos. Gloria a Dios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Pero hasta ahí nomás. ¿Ve cómo Dios nos muestra a nosotros? La palabra que más sobresale o quisiera utilizar es ¿qué comunión? Está hablando, dice, de una común unión, unidad. ¿Qué unidad puede haber entre la iglesia y el mundo? ¿Qué compañerismo puede tener alguien que es un cristiano con alguien que no es cristiano? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cristo con Belial, con el diablo? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? No tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Una es del diablo, otra es de Dios, otro es el mundo, otro es el reino de la gracia. Nosotros somos el templo del Dios viviente, donde Dios mora dentro de nosotros. ¿Cómo Dios nos va a llevar a nosotros a que participemos de las cosas del mundo? ¿O llevar a un verdadero cristiano a participar de las cosas del mundo o a tomar de las cosas del mundo? Y volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo nunca va a hacer eso. Si mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, nunca a nosotros nos va a llevar el Espíritu Santo a que tomemos cosas del mundo y la traigamos dentro de la iglesia, que la traigamos dentro de la congregación. Cuando hablamos de la moda, nosotros tenemos que tener bien en claro estas cosas. Y Dios nos tiene que hacer ver, nos tiene que revelar estas cosas. Cuando hablamos de la moda, cuando hablamos de las cosas que el mundo ofrece, tenemos que pensar bien. Cuando nosotros queremos hacer algo, si es bueno para nosotros y conveniente para nosotros. Aún lo que es el corte de pelo, nosotros sabemos de esas cosas. Los cortes de pelo que el mundo hoy en su estilo hace, tenemos que ser realistas. Algunos de nosotros les hemos traído dentro de la congregación o se traen dentro de la congregación. O sea, se enraya por todos lados. ¿Dónde lo sacó eso los cristianos? ¿Dios les enseñó? ¿O lo han tomado del mundo? Pero en el mundo se hace 3 rayas y yo me hago una sola. Es parecido. No es igual. Se está formando parecido. No es igual, ¿ve? Se está tomando algo del mundo y es parecido, no es igual, no es lo mismo. No, yo no soy alguien así. Yo no me hago 3 rayas, ni me hago una cruz, ni me hago un dibujo en la cabeza. Pero sí me hice esto. ¿Y dónde lo sacó? Lo sacó del mundo. Se lo enseñó al mundo. Eso, la mente la cual el mundo utiliza para hacer todas esas cosas tiene un origen y es el diablo. Y sin embargo nosotros lo hacemos. El mundo le enseñó a que los hombres se pinten las uñas. ¿Y hay cristianos que se pintan las uñas? El mundo le enseñó a los hombres a ponerse cadenas. ¿Y los cristianos se ponen cadenas? ¿Con qué significado? ¿Quién se lo enseñó? ¿Dios? Ahora ve que, no, yo no soy un cristiano, yo no estoy conformándome todo en su totalidad al mundo. Estoy en la congregación. No sé, puedo tener dones, puedo ser alguien que está ministrando, ser un diácono, un obrero. Pero estoy tomando del mundo, pero no estoy completamente en el mundo. Pero está tomando cosas del mundo y se está formando parecido, no en su totalidad, parecido. Los cristianos, hombres llenos de anillos de la mano, cosas que nada tienen que ver con un cristiano, ni la vestimenta aún. Los jóvenes han cambiado la vestimenta. La que originalmente y se usó por muchos años en las congregaciones, los jóvenes han cambiado la vestimenta y los jóvenes que van entrando nuevos van siguiendo sus ejemplos. Ahora, ¿qué va a suceder? Nada. Pero Dios nos tiene que hacer entender a nosotros las cosas que nosotros podemos llegar a cambiar en nuestra vida y las cosas que nosotros podemos enseñarle a otro enseñando nuestra conducta conforme a lo que nosotros pensamos. Porque si vamos más adelante, ahí cuando habla de que seamos conformados
No conforméis a este siglo, sino renovado por medio de ¿qué? De la transformación de vuestro entendimiento. Nosotros hemos aprendido ya eso. Cambien su forma de pensar para que cambien su forma de vivir. ¿De qué manera se cambian esos pensamientos? Para que la palabra del Señor, que actúa interiormente, luego se haga exteriormente visible por nuestra conducta, nuestra forma de ser. Si no hay renovación de nuestro entendimiento, si nosotros seguimos pensando lo mismo, que parece que todo es bueno, que parece que no pasa nada, que no tiene nada que ver, que no hay contaminación en nuestra vida, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Y nuestra conducta, como nosotros hemos visto en la referencia, no se va a asemejar completamente a lo que Dios dice que nosotros somos. Ahora, los pensamientos, yo por años he escuchado a predicadores y mientras lo iba escuchando se iban formando pensamientos en mi mente. Se iban formando pensamientos hasta de oposición. Y decía yo dentro mío, no es tan así. No es tan así. No pasa nada. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Las jóvenes hoy en día han cambiado su forma de vestirse y lo han hecho no en su totalidad igual que el mundo, pero sí parecido. Por años en las congregaciones se usaban las polleras largas hasta allá abajo. De repente se empezó a cambiar. Y las polleras ahí casi arriba de la rodilla. No es tan larga ni tan corta. Pero después cuando se sienta es re incómodo. Ahora, ¿por qué lo han cambiado? Porque han tomado algo del mundo y lo han traído dentro de las congregaciones. Sin embargo, antes eso no se veía. ¿Por qué se cambia? Porque no hay renovamiento del entendimiento. Porque no comprendemos que la iglesia todavía es una iglesia santa. Y nosotros no hemos alcanzado esa santidad. Como Dios nos enseña en su palabra, que las mujeres se vistan decorosamente, sin ostentación, con vestido, como se debe una persona digna de Dios vestirse. Pero nosotros vemos, no somos todos, no tomamos todo del mundo, pero sí dejamos que se tomen cosas del mundo, parecidas. Entonces Dios nos habla a nosotros, si la iglesia es una iglesia gloriosa, si la iglesia es una iglesia santa, si la iglesia del Señor es mancha y sin arruga, entonces Dios a nosotros nos habla claramente para que dejemos todos los malos ejemplos del mundo porque no provienen de Dios. Eso es todo orquestado por el sistema de este mundo. Tiene alguien que influencia al mundo, que es el diablo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay cambio de pensamiento, no hay cambio de conducta. Si no hay cambio de pensamiento, vamos a seguir pensando como nosotros queremos y vamos a acomodar nuestro pensamiento a lo que nosotros queremos acomodarlo a la palabra de Dios. A mí me parece que no es tan malo, nosotros tenemos que terminar con eso. A mí me parece que no me contamina tanto. Tenemos que terminar con eso porque lo exterior muestra lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Y no estamos hablando de que Dios mora en nuestro corazón, que sí mora, pero estamos hablando del pensamiento. En el Proverbio habla acerca de esto. La persona dice que así como piensa, tal es la persona. Cómo me he visto yo es como estoy pensando. Cómo me conduzco yo es tal como estoy pensando. ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué nos vestimos de traje? ¿Por qué nos vestimos de corbata? Porque estamos pensando que estamos delante de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, que se dignó, amados hermanos, cuando no lo merecíamos, sacarnos de este mundo de tinieblas y de error, sacarnos de condenación. Se dignó y nos dio esta gloria hoy
de pertenecer a la iglesia, de pertenecer a la congregación, de pertenecer al cuerpo de Cristo, alcanzar algo maravilloso que el mundo lo va a ver, porque es el mundo, dice, el que gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen algo diferente que el mundo no tiene. Tienen la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida se tiene que manifestar. Esa vida se va a desarrollar en nosotros. En 2 Timoteo capítulo 3, algo que me llamó la atención, que también me llamó la atención, porque dice que capítulo 3 de 2 Timoteo verso 1 dice el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, ¿qué los? Solamente por medio de su palabra. Si alguien desecha la palabra del Señor, es simple. Miramos la parábola del sembrador y ahí encontramos la respuesta. La palabra que da fruto y la palabra que no da fruto, la palabra que dice por un tiempo recibida con gozo, pero luego vienen las aflicciones, las tribulaciones, y dice y ya no tiene fruto. Después la que cae junto al camino, vienen las aves del cielo. Y el que no entiende, lo vemos el sábado pasado, el que no entiende, viene el diablo y la quita del corazón. Si por esta palabra nosotros, amados hermanos, vivimos y vamos a ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, roguémosle a Dios que Dios siempre revele su palabra a nuestro corazón. La necesitamos. Dice que la iglesia del Señor fue lavada por su palabra. Ahora, ¿lo queremos alcanzar? Todos. No creo que ninguno de aquel que es llamado cristiano diga no lo quiero. ¿Cómo oponerse a la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo oponerse a la voz de su palabra? Esto es imposible. Esto es imposible oponerse a Dios. Pero ¿hay alguien que la va a rechazar? Sí, hay alguien que la va a rechazar. ¿Hay alguien que no lo quiere? Sí, puede haber alguien que no lo quiere. Pero todos los que anhelamos la palabra del Señor, tomemos todos los días, comamos de la palabra del Señor, vivamos por su palabra, vivamos por el Espíritu Santo de Dios, honremos a Dios, hablemos con Dios todos los días de nuestra vida, hablemos con Él, oremos con Él, tengamos comunión con Él, seamos llenos de ese Espíritu Santo. Se vienen tiempos difíciles para la iglesia, donde la iglesia verdaderamente va a tener que defender lo que hasta aquí o hasta más adelante ha oído y ha sido enseñado por Dios. Va a tener que defender con su vida, tal vez, no lo sabemos. Las leyes que van a venir contra la iglesia aún no la conocemos, pero vendrán tiempos difíciles. Así que, amados hermanos, ruego al Señor que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de su vida, como lo ha sido para mí. No tomamos nada del mundo, no copiamos nada del mundo, sino que desechamos todas esas cosas para que la santidad de Dios, su pureza, su carácter, su justicia, sus virtudes, sus cualidades se hagan manifiestas en nuestra vida.